Ejercicio, aplicaciones de las leyes de Newton. Fuerza de las muletas. Un paciente con una pierna rota se pone de pie utilizando un par de muletas. Las muletas soportan el 75% del peso del paciente, que tiene una masa de 78 kilogramos. A. Calcule la fuerza que cada muleta aplica sobre el paciente, suponiendo que las muletas se mantienen en vertical. B. Repita el problema suponiendo que las muletas están ligeramente inclinadas hacia los lados, de modo que la parte inferior está algo alejada de los pies del paciente y la muleta forma un ángulo de 15 grados con la vertical. Desde el problema disponemos de las configuraciones según los incisos A y B. Para resolver la parte A, utilizaremos el siguiente esquema. Aquí tenemos el cuerpo que recibe dos fuerzas hacia arriba que corresponden a la fuerza de las muletas. El problema nos dice que el resultado de sumar estas dos fuerzas de las muletas, que es 2F sub m, es igual al 75% del peso. En otras palabras, esto equivale a 0,75 masa por gravedad. Entonces, lo que debemos hacer es despejar F sub m a partir de esta ecuación. F sub m es igual a 0,75 mg dividido por 2. Reemplazamos según nuestros datos. La masa del paciente es 78 kilogramos y la gravedad 9,8 metros segundos a la 2. Y todo dividido por 2. Calculamos y esto nos da aproximadamente 286,6 newtons. Ahora vamos para la segunda configuración, las muletas inclinadas. Entonces, para resolver este caso, acabo de crear este esquema que me muestra la distribución de las fuerzas de las muletas. Aquí tenemos la orientación de las muletas, donde realicé una proyección con las fuerzas respectivas de cada una de ellas. Entonces aquí tenemos los 15 grados de inclinación que corresponden a los 15 grados que hay de inclinación aplicado sobre el paciente. Como podemos observar, estas fuerzas son oblicuas según este sistema de coordenadas X y Y. Por lo tanto, debemos descomponer las fuerzas. Aquí, por ejemplo, tengo con color naranja las componentes de esta fuerza a la derecha y con color azul tenemos las componentes de esta fuerza a la izquierda. Según la trigonometría, entonces la componente vertical de la fuerza a la derecha es F sub m coseno de 15 y la componente horizontal es F sub m seno de 15. Por otro lado, la componente vertical de la fuerza de la izquierda es F sub m coseno de 15 y la componente horizontal tiene como magnitud F sub m seno de 15. Si yo quiero, puedo poner aquí un menos para indicar el sentido de la componente que tiene respecto al eje X. En este caso es negativo porque va en sentido opuesto al eje, o si no, podemos quitarlo. Lo más importante de esta descomposición de fuerzas es que estas componentes son las que van a ayudar al paciente a mantenerse de pie. Y la suma de estas dos componentes debe ser igual al 75% del peso del paciente. En otras palabras,
Estas dos componentes que van hacia arriba compensan el 75% del peso del paciente. Esto nos da a la izquierda 2 sub m coseno de 15 igual a 0,75 mg. Despejamos f sub m, entonces este 2 y este coseno de 15 grados está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Reemplazamos calculamos y esto nos da que la fuerza de cada muleta es aproximadamente a 296,7 newtons. Entonces, de esta forma llegamos al segundo resultado y al final de nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.